La economía neoclásica se formó a partir de 1850 a 1910. El término economía fue popularizado por los economistas neoclásicos, tales como Alfred Marshall, como sinónimo conciso para la ciencia económica y sustituir a la anterior ciencia política como término instante. Esto se corresponde con la influencia en el tema de los métodos matemáticos utilizados en las ciencias naturales. La economía neoclásica sistematizó la oferta y la demanda como determinantes de la participación de precio y cantidad en el equilibrio del mercado, que afectan tanto a la asignación de la producción y la distribución de ingresos. Se prescindió de la teoría del valor trabajo de la economía marxista en favor de una teoría de la utilidad nacional del valor de la demanda y una teoría general de los costos de la oferta. En microeconomía, la teoría neoclásica interpreta que los incentivos y los costos juegan un papel dominante en la toma de decisiones. Un ejemplo inmediato de esto es la teoría de la demanda de los consumidores individuales, que aísla como los precios y los ingresos afectan la cantidad demandada. En la macroeconomía se refleja una síntesis neoclásica duradera como la macroeconomía keynesiana. A la teoría económica neoclásica se le denomina en ocasiones economía ortodoxa, ya sea porque sus críticos o por sus simpatizantes. La economía convencional moderna se basa en la economía neoclásica, pero con muchos refinamientos que son complementarios, tales como la econometría, la teoría de juegos, análisis de fallos del mercado y la competencia imperfecta, así como el modelo neoclásico del crecimiento económico para el análisis de largo plazo de las variables que afectan el ingreso normal. La teoría neoclásica establece unas premisas fundamentales. En primer lugar, el individuo actúa de forma racional y, en segundo, las personas buscan maximizar la utilidad de los objetos que compran, mientras que las empresas buscan maximizar sus beneficios. En tercer lugar, los individuos actúan sobre la base de una información suficiente. La teoría neoclásica analiza el beneficio, el empleo, el crecimiento y el dinero y considera que tanto los consumidores como las empresas son racionales. Optimizan de tal forma de que configuran la mejor opción posible al establecer el equilibrio, que es la mejor solución posible para así evitar conflictos irresolubles. La teoría neoclásica comenzó utilizando un lenguaje preciso y explicando los fenómenos que trataban de describir, desde elasticidades de la demanda y minimización de los costos o costes marginales y rendimientos, impulsando fuertemente a la teoría económica. Bien, en este momento les voy a platicar sobre la escuela marginalista, donde los tres autores son Stanley Genovas, Leon Walras y Carlos Meyer. Estos tres personajes fueron los fundadores de la escuela marginalista. La escuela marginalista es muy importante porque estudia el comportamiento de cada consumidor de manera individual, donde estratégicamente hablan sobre la microeconomía y macroeconomía, pasando de lo individual a lo general. Uno de los puntos muy importantes es de que cada individuo tiene diferentes necesidades, por lo que entonces cada individuo tiene diferentes necesidades y diferentes gustos y preferencias. Para eso hemos encontrado algunos puntos muy importantes, como lo es la utilidad, que es el beneficio que tiene un consumidor al adquirir un producto o consumo. El individuo tiene una forma muy importante porque vamos a estudiar el comportamiento de este individuo, de cómo va a comprar los productos y cómo los va a consumir. Por ejemplo, de cuánto estoy dispuesto a pagar por ese producto. En esta escuela marginalista, como se los comentaba, habla de lo individual a lo general. De acuerdo a esta escuela marginalista surgieron el costo marginal, ingreso marginal,
costos variables medios, costos medios totales y muchas cosas para calcular los niveles de satisfacción de cada persona, al igual del productor, de la empresa y de la industria. Bien, esta escuela marginalista tuvo una gran revolución para después tomarlo en cuenta los keynesianos, pero esta escuela fue muy importante. El empresario productor dice comprar barato para vender caro. Empresario financiero, captar dinero de las personas para ganar, prestar y cobrar ganancia. Esos son unos puntos de cada uno como productor y uno como empresario. Bueno, en esta escuela marginalista, la utilidad de cada consumidor es lo más importante y vamos a estudiar todo lo que es su Yo les psicología. voy a hablar sobre el keynesismo, que surge el keynesismo a finales de la Segunda Guerra Mundial. Fue marcada por una crisis afectando a todos los ámbitos burgueses, de lo económico a lo social y de lo político a lo cultural, en donde Fisher intenta explicar las fluctuaciones económicas, que dice que incrementando los precios como consecuencia incrementa M. Los tipos de interés reales van a disminuir. Por tanto, se ve incrementada la actividad económica y la creación del crédito bancario. La producción aumenta impulsada por la demanda y los precios aumentan todavía más. También incrementa el endeudamiento de los agentes económicos. Al final, cuando el interés monetario también va a incrementar para ajustarse el reducido valor de la moneda. Se inicia la deflación. Por la década de 1930, Marshall fue una gran influencia en el pensamiento monetario. La versión marshallina de la teoría representada por la famosa ecuación de Cambridge, en donde nos muestra en el capítulo 7, una fórmula y dice que Y es la renta real y H va a ser la proporción en la que los individuos desean mantener reservas líquidas, aunque se puede interpretar H como la inversa de la velocidad de circulación respecto a la renta. Otra idea marshallina hace referencia a las crisis periódicas que se originan por los cambios de las expectativas de los empresarios de las empresas con respecto a las fluctuaciones de crédito. Después se explica las fluctuaciones económicas mediante las expectativas inflacionarias. El keynesismo en sí nos habla sobre cómo demuestra que lo que dice la escuela neoclásica, que es que existe una competencia perfecta, él demuestra que no es así y que es imperfecta, ya que esta situación en esta situación no existe no existe quien ajuste los precios. En Keynes hay un incremento de inversión en donde ya existen los monopolios, se van formando los oligopolios, los duopolios. Con todo esto, hay toda una relación
de la inversión hacia lo que él decía del mercado de competencia perfecta, donde debe de haber una productividad mayor para que con esto haya consumo, ingreso, etcétera. En el keynesiismo no existen mercados perfectos, sino imperfectos. Esto quiere decir que imponen precios y que esto se ve basado en la crisis de 1929, de la que hablamos en el capítulo 5. Va a existir una información asimétrica en el cual, en el caso de la escuela neoclásica, nadie impone los precios, sino aceptan los precios. Los oligopolios se asocian y forman duopolios. Lo que busca esta escuela es aumentar las utilidades contratando trabajadores y aumentar utilidades, pero sin contratar, sino corriendo a los trabajadores, depende sea el caso. Lo que buscamos es una mayor eficiencia y pues de eso habla en sí el capítulo 7, que es lo del keynesismo. Buenas tardes. Queremos hacerle una entrevista acerca de la escuela marginalista. Queremos saber qué piensa de la escuela marginalista. Pues que fue un gran avance científico en su momento, un cambio notable en la ciencia de la economía, de acuerdo a lo que venían manejando los clásicos, por la polémica acerca de las variables principales, ¿no? del modelo clásico, del planteamiento clásico, y que Marx y Engels habían retomado para elaborar la crítica de la economía política. Entonces, el marginalismo como elemento, como aportación científica, es importante que hayan metido matemáticas, ya hayan calculado todas las cuestiones a través del cálculo diferencial, los conceptos el concepto de marginal en la utilidad, ¿no? Ya después van a venir otros y van a agregar en la ganancia y en otras cosas. Pero ese aspecto y su interpretación de los conceptos básicos como la teoría como el concepto de valor trabajo, ¿no? De los clásicos, es muy importante que lo hayan retomado y que entren en la polémica con los marxistas, ¿no? Porque como quiera eso permite también que se den a conocer ambas escuelas y la polémica siempre es bienvenida, ¿no? ¿Y sobre el keynesismo? El keynesianismo es pues es otra gran aportación teórica, con todo y independientemente de la personalidad de Keynes, es otro científico que también va a revisar los principales postulados clásicos para criticarlos, pero no criticarlos, clásicos y marginalistas, ya ven que los unen, ¿no? Y dice que todos son clásicos. No para destruirlos, sino para reconocer, hacer una crítica a la ciencia de la economía política, señalando que no funciona, que funciona para un solo caso, ¿no? Que es el equilibrio de pleno empleo. Entonces, él dice, la verdad es que pues hemos observado en la economía que es muy raro que haya pleno empleo, ¿no? Es en el largo plazo y ya sabemos lo que es. Entonces, su aportación en ese sentido es muy importante porque vuelve a revisar
los postulados básicos de los clásicos y de los neoclásicos, y hace cambios fundamentales. Por ejemplo, decir el laissez-faire o laissez-faire hace mucho que no existe, ¿no? La libre competencia duró muy poquito, si es que se ha dado en algún momento. Por lo tanto, ese que es el equilibrio del mercado, pues no funciona, ¿no? Entonces, en el largo plazo, pues ahí podemos seguir esperando a largo plazo, ¿no? Si el mecanismo de equilibrio ya no funciona porque ya había monopolios, estaba el imperialismo y todo esto. Entonces, es un avance científico muy importante, ¿no? ¿Y sobre los neoclásicos? Sobre los neoclásicos, ¿qué le puedo decir? Pues parten de Marshall, ¿no? Aunque el término neoclásico se les da hasta los 50, según un autor, hasta los 40. Pero pues yo creo que su aportación es, todas las escuelas son muy importantes y todos los autores que han pasado en la historia son brillantes, todos, ¿no? Los neoclásicos sistematizaron y yo creo que simplificaron mucho lo que era la ciencia de la economía política. Pero sí hay un problema, que al convertirla, al quitarle lo político, ¿no? Dejarla nada más como la economía, en lugar de economía política, pues quitan una parte fundamental, ¿no? Que es el Estado. Entonces, o sea, lo que están diciendo es ya no vamos a ver a la economía como algo que tiene que ver con el Estado, con las clases sociales, con la población, pues, ¿no? Sino exclusivamente con la empresa. Entonces cierran lo económico, lo separan, pues, ¿no? Del resto de la sociedad. Y ese ha sido un problema muy grave porque le quitaron mucha riqueza. Pero bueno, sus modelos sirven en un momento dado para estudiar un momento de la realidad, ¿no? Con datos, empíricamente. Entonces, ¿considera que las tres son importantes? O sea, ¿no se va a una específica? No, sí, yo creo que las tres son importantes. Y las tres han aportado cosas. Pero, por ejemplo, yo creo que todos, neoclásicos y keynesianos, parten de los clásicos, pero todos han leído Marx y han retomado cosas de él. Y si usted lee la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero de Keynes, aunque decía Joan Robinson que él siempre negó haber leído a Marx, usted lee la teoría general y dice, ¿cómo no? Está basada en las leyes generales del sistema capitalista, del capital, que Marx expuso en el Capital, ¿no? Pero bueno, esas ya son polémicas entre autores, aunque uno ya estuviera muerto y el otro vivo, ¿no? Pero era muy fuerte el peso, ¿no? Porque además había socialismo donde el paradigma era el marxismo. Bueno, muchas gracias. ¿Eso era todo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí no les gusta? Maestra, muy buenos días. Quisiera hacerle una serie de preguntas y quisiera que me diera su punto de opinión sobre las tres teorías económicas: la teoría marginalista, la teoría keynesiana y la teoría neoclásica. Okay. ¿Cuál es su punto de vista sobre estas tres teorías? Bueno, recordemos que en la época de Gibbons, que fue el que hizo la teoría económica con la utilidad, hablaba que la utilidad era un bien de necesidad, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es ese bien de necesidad? Es todo lo que consumimos, y bueno, él hace una reflexión sobre toda la población, porque incluso dentro de la época que termina, que es el mercantilismo, donde decía que la circulación de la moneda era una necesidad para esa utilidad, pues entonces lo ven como una necesidad de que ese bien de consumo fuera para la producción. Bueno, ¿cómo lo podemos especificar? Yo voy a poner un caso típico de China, en donde China dice que la producción, para él, el consumir grasa saturada en alimentos es un costo más barato que estar comiendo verduras, ¿sí? Igual en el caso de México, ¿por qué no comemos verduras y nos vamos a las tortas?
Ese es un bien de utilidad y de consumo que le propicia elevados niveles de producción y de dinero, un flujo efectivo de dinero, ¿sí? Hablamos de Keynes. Keynes habla de la riqueza. Yo creo que ese modelo estuvo hecho para países capitalistas desarrollados. No propiamente que digamos que México esté facultado para no hacer esa teoría, sino que le faltaron más herramientas para proyectar ese modelo económico, ¿sí? Sí hay la riqueza, sí hay las condiciones, pero hay una mala distribución de la producción en México, ¿sí? Hablando de cuál otra teoría, estábamos hablando hablamos de Adam Smith y David Ricardo. Hablan también un poquito sobre todo el flujo efectivo metálico de dinero, en donde nada más es el poder para unos cuantos y no para todos los que subsistimos en la población o en una sociedad, ¿no? Como tal. Bueno, eso es lo que considero más importante dentro de estas teorías o doctrinas económicas que se ven más marcadas y que se han aplicado en Estados Unidos y en Rusia. Principalmente Gran Bretaña se apunta una lanza, ¿no? Donde apuntala todas las modelos económicos, pero los beneficiados son a veces otros países y no el mismo Inglaterra, ¿no? Con la decadencia de la monarquía. No sé si quieren otras preguntas. Sí, ¿qué teoría considera ideal para propiciar el crecimiento económico y por qué? En México. En México. Híjoles, es que surgen muchos modelos. Yo hablaba ahorita un modelo que está marcando en México, y bueno, no es un modelo, ¿no? Es el desarrollo sustentable en México, en donde después de las Organizaciones Naciones Unidas desde 1987 a los 90 ya se quería crear ese modelo, y fue hasta que llegó algunos gobernantes o de la Ciudad de México, en donde empiezan a hacer ciertos modelos, en donde empiezan a distribuir los bienes de consumo adaptados a la sociedad. Estamos hablando del alto nivel de población de mayor edad. ¿Qué está pasando? Pues le está dando sus tarjetas para que ese consumo y no dejar a la gente inactiva. Incluso se abrieron las aperturas de trabajo a la gente en los mercados, en las tiendas de autoservicio, en donde la gente mayor se le está dando un beneficio. Porque a los jóvenes no, esta es otra área, ¿no? Están manejando otro tipo de modelo económico. También están las fronteras de posibilidades, que es las rutas críticas precisamente del transporte, en donde nosotros vemos la dimensión de que por qué tanto subió el transporte, pero es la comodidad. Muchas veces, vamos por la comodidad del metro, ya está tan saturado, tuvieron otra afluencia de transporte, ¿no? Y el transporte es pues los ecológicos que están manejando, las líneas ya precisas en un estacionamiento. Y bueno, yo creo que esta es una parte de la comodidad y armonía de la población, ¿no? Que viajemos con eficacia y de seguridad, y que esas rutas críticas sean más cortas en el transporte, ¿no? Y para la población. Okay. ¿Nos podría citar algunas diferencias entre la teoría marginalista y la teoría neoclásica? Sí, sí, hay una diferencia. De hecho, antes se manipulaba la moneda. De hecho, estaban viendo qué moneda manejar a nivel nacional, y después Estados Unidos fue el que dijo, no, yo quiero ser la cumbre total del desarrollo del capitalismo, y es cuando empiezan a lanzarlo, ¿no? Como puntapié. Rusia yo creo que no cumplía con las condiciones, porque como socialista se vuelve comunista, tiene de las dos doctrinas. Entonces yo creo que el modo que se va manejando es el capitalismo, y Estados Unidos es donde se lleva, y estamos hablando que él sí aplica la teoría de Keynes, le favorece en 1929, porque empieza con el que él manejaba todo el dinero, toda esa riqueza, y es cuando levanta toda la economía europea y América Latina. Okay. Sí. Agradecemos. Maestra, agradecemos mucho sus aportaciones y sus ideas, y pues muchísimas gracias. Gracias, espero que haya funcionado esto. Sí. Gracias. Estrellita. Las teorías económicas nos dicen cuáles son los principales componentes del sistema económico, cómo funciona cada uno de ellos aisladamente, así como el funcionamiento de todos en conjunto. La evolución de la teoría económica ha estado ligada al tipo de problema económico
que en cada momento histórico era prototípico en la teorización. Como se mencionó anteriormente, la escuela neoclásica se caracteriza por el criterio económico fundamental subjetivo. El objeto de estudio es macroeconómico. Ellos consideran 3 factores, que es tierra, capital y trabajo. En la escuela keynesiana se centra en el análisis de las causas y consecuencias de la variación de la demanda agregada y su relación con el nivel de empleo y de ingresos. En la escuela marginalista constituye el núcleo central de la economía neoclásica. Su principal característica es el uso en el análisis económico del concepto de valor marginal. Como lo hemos visto, cada una de estas escuelas consideró un tipo de problema y desarrolló una línea de pensamiento que pretendía explicar y encontrar solución al problema económico que sucedía en ese momento. Estas escuelas lograron concebir sus propias ideas sobre las formas de organización de las sociedades a las que pertenecían y el cómo contribuyeron para su desarrollo. Es importante reflexionar sobre el avance económico. A pesar de los años, el trabajo de estas escuelas económicas, si bien ha variado desde la época de los pensadores ya mencionados, sin embargo, las aportaciones de cada uno de ellos en la actualidad nos es de gran ayuda para el entendimiento y la solución de problemas económicos. Hoy en día estas teorías predominan entre los economistas.